Vale, vamos a meternos de lleno en uno de esos debates de los que de verdad importan, ¿eh? Uno que ha moldeado por completo nuestro mundo moderno. Hablamos de la naturaleza de la ley y sobre todo de su relación con la moral, con lo que está bien y lo que está más. Y es que al final todo se puede resumir en una sola pregunta. Ojo, una pregunta que se las trae, atemporal, que ha puesto a chocar a las dos grandes corrientes del pensamiento jurídico, y que a día de hoy sigue más viva que nunca. Bueno, pues durante mucho tiempo, la respuesta que casi todo el mundo aceptaba venía de una teoría muy potente. Vamos a ver cuál era esa postura, la que podríamos llamar la respuesta tradicional. Y aquí la tenemos, el positivismo jurídico. La idea central es en el fondo bastante sencilla, pero ojo, potentísima. Dice algo así como, mira, la ley es ley porque la ha creado quien tiene el poder para hacerlo, un parlamento, un juez, lo que sea, y punto. No importa si nos parece buena, mala, justa o injusta, son dos cosas totalmente separadas. Una cosa es que sea legal y otra muy distinta que sea moral. A ver, este positivismo clásico se apoya como en tres grandes ideas. La primera, la tesis de las fuentes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el derecho nace de hechos que podemos ver y tocar. Una ley que se vota, una sentencia que se escribe, nada de ideas raras flotando en el aire. Luego la segunda, y este es el corazón de todo el asunto. La tesis de la separación. Lo que es legal y lo que es moral son dos universos paralelos que no tienen por qué tocarse. Y por último, la tesis de la discrecionalidad. Que a ver, reconoce que los jueces no son máquinas. Cuando la ley tiene agujeros o no está clara, pues ellos tienen cierto margen, tienen que decidir. Hay una frase de John Austin, que es uno de los popes del positivismo, que de verdad lo resume a la perfección. Es como el lema de esta forma de pensar. Podemos estudiar qué es la ley, analizarla, sin meternos en si es buena o es mala. Son dos debates distintos. Pero claro, la historia nunca se está quieta. Y de repente, sobre todo tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial, algo cambia. Y surge un desafío enorme a esta visión tan, digamos, ordenada y limpita del derecho. Y ese cambio de guión vino con las constituciones modernas. Ya no eran simples manuales de instrucciones para organizar el Estado, no, se convirtieron en otra cosa, en auténticas declaraciones de valores, de principios que tenían que bañar, que inspirar todo el ordenamiento jurídico. Y aquí está el meollo de la cuestión, lo que lo cambió todo. De repente, las constituciones empiezan a hablar un idioma muy distinto, un idioma cargado de moral. Palabras como dignidad humana, justicia, igualdad. Esto no son hechos observables como una votación en el Parlamento. Son conceptos morales hasta la médula. Era como si la propia ley, desde arriba del todo, le estuviera diciendo a la moral, pasa, que hay sitio. Entonces, claro, la pregunta es inevitable, ¿verdad? Si la ley más importante de todas, la Constitución, les está diciendo a los jueces que tienen que usar la moral para interpretar las leyes, ¿cómo sostenemos esa separación tan radical de la que hablaba el positivismo? Se empieza a tambalear todo el edificio. Y esta tensión, como es lógico, abrió un nuevo gran debate, una encrucijada intelectual fascinante, con dos grandes caminos a seguir para entender qué es el derecho a partir de ahora. Por un lado, el positivismo no tiró la toalla, intentó adaptarse, evolucionar, para dar una explicación a esta nueva realidad. Pero por otro lado, le salió un rival muy serio, el neoconstitucionalismo. Y este llegó diciendo, mira, el modelo antiguo ya no funciona, se ha quedado obsoleto, necesitamos un cambio de paradigma total. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque el propio positivismo se rompió por dentro. Por un lado, los excluyentes, los más puristas, que se mantuvieron en sus 13. La moral, fuera, siempre. Si un juez recurre a ella, se está saliendo del derecho, está creando algo nuevo. Pero luego estaban los incluyentes, que fueron más listos, más flexibles. Dijeron, bueno, a ver, la moral puede formar parte del derecho, pero solo si el propio derecho le da permiso, como cuando la Constitución habla de dignidad. O sea, la conexión no es obligatoria, pero sí es posible. Y justo ahí entra en escena el gran retador, el neoconstitucionalismo, y su mensaje es rompedor. Dice, dejaos de lío sobre si la conexión es posible o no. En nuestros estados, en los estados constitucionales modernos, esa conexión entre derecho y moral es necesaria, es inevitable. Para ellos, la ley ya no es solo un montón de reglas, es una amalgama, una mezcla inseparable de reglas y de principios morales. Y claro, esta visión lo pone todo patas arriba. Desde esta perspectiva, el derecho está plagado de principios morales, de conceptos abstractos. Leer una constitución no es solo leer leyes, es casi hacer filosofía moral. Y el trabajo del juez se transforma por completo. Su día a día ya no es solo coger una regla y aplicarla, no. Su gran tarea es ponderar, equilibrar principios que chocan entre sí. Por ejemplo, la libertad de expresión contra el derecho a la intimidad.
Vale. Y ahora cualquiera podría estar pensando, muy bien, pero esto suena a una discusión de catedráticos en una universidad. ¿Qué más da? Pues da y mucho, porque las consecuencias de este debate se ven en los juzgados cada santo día. ¿Y por qué? Porque según qué camino elijamos, definimos el poder real que tienen los jueces, lo que de verdad significan nuestros derechos, y al final de todo, decidimos qué tipo de relación queremos que haya entre la ley y la justicia en nuestra sociedad. Esta tabla lo resume de maravilla. A ver, fijémonos en la tarea principal del juez. Para el positivismo es simple, aplicar la ley que hay, la que viene de sus fuentes sociales. Para el neoconstitucionalismo, no, es interpretar la ley para que esté en sintonía con los valores de la Constitución. Y esto cambia el método de trabajo por completo. El positivista subsume, o sea, encaja los hechos en la regla como una pieza de un puzzle. El neoconstitucionalista pondera, sopesa principios que están en conflicto, como una balanza para ver cuál pesa más en cada caso. Para que se entienda mejor, pensemos en el deporte. La visión positivista sería como ver al juez como un árbitro de fútbol. Su trabajo es aplicar el reglamento a rajatabla. ¿Es fuera de juego? Pitar fuera de juego. ¿Es penalti? Pitar penalti. No se pone a pensar si la regla del fuera de juego es justa o no, simplemente la aplica. El neoconstitucionalismo, sin embargo, ve al juez de otra manera, más bien como un guardián del espíritu del juego. Su objetivo no es solo aplicar la letra pequeña del reglamento, sino asegurarse de que se respeten los valores que hay detrás, como el fair play, el juego limpio. Y a veces, para conseguir eso, tiene que interpretar las reglas, tiene que ir un poco más allá de lo puramente literal. Y todo esto nos trae de vuelta al principio, al gran dilema, a esa tensión fundamental que define el derecho en todas nuestras democracias. Así que la pregunta final, la que lo resume todo, es esta. Cuando un juez interpreta esos grandes valores morales de la Constitución, ¿qué está haciendo en realidad? ¿Está simplemente aplicando una ley que ya existe o está en parte creando una ley nueva? Porque, ojo, la respuesta que demos a esa pregunta no solo define qué es el derecho, sino que decide quién tiene la última palabra sobre él.